Julio César escribió que la gloria de este hombre tenía más valía que la gloria de un comandante, porque el hecho de extender los límites del espíritu romano tenía más mérito que extender las fronteras del Estado romano. Este logro se le otorga al brillante orador, político, filósofo y escritor Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio nació en el año 106 a.C. en la localidad provincial de Arpino. Su padre era terrateniente y provenía de una familia de caballeros. Desde su infancia, Marco mostró grandes habilidades para el estudio. Enseguida destacó por su destreza oral, de tal manera que los padres de sus amigos acudían a la escuela para presenciar ese pequeño milagro. Cuando Marco Tulio cumplió 16 años, se trasladó a la metrópoli con la intención de recibir una buena educación. El joven provinciano estudió las leyes y la filosofía romanas con gran diligencia. Mientras realizaba sus estudios bajo la tutela del gran jurista Quinto Mucio Scaevola, destacó por su gran maestría en las artes de la disputa y la persuasión. No obstante, para labrarse la fama como buen político, Cicerón debía actuar ante la corte como abogado en algún proceso legal. Cicerón decidió defender a Sexto Rocío, un terrateniente adinerado. Su primera intervención causó el asombro de todos los presentes. Cicerón habló no solamente del caso de su cliente. La ambición del joven abogado superó su cautela, y Marco comenzó a criticar el régimen excesivamente estricto del dictador Sila. Tras un discurso tan emocional, el orador tuvo que huir a Atenas, donde estudió filosofía griega y oratoria durante los próximos 3 años. Cicerón tuvo una nueva oportunidad de volver a la metrópoli y pronunciar de nuevo sus discursos solo tras la muerte del dictador Sila. Su fama comenzaba a aumentar debido a la elocuencia de sus discursos. Cicerón disfrutó de las facilidades del matrimonio con Terentia, hija de un rico y poderoso romano. El orador comenzó a ofrecer su asistencia a todo aquel que necesitara los servicios de un abogado y, muy a su pesar, aceptaba también casos como fiscal. Cicerón se ganó la mejor reputación como el mejor orador de todos los tiempos, puesto que con el poder de las palabras era capaz de persuadir a cualquiera. Cicerón consiguió labrarse una carrera política brillante. Fue nombrado gobernador de Sicilia, ocupaba diferentes puestos en el Senado de Roma y en el año 63 a.C. fue elegido como procónsul del Estado romano. Cuando el pretor Lucio Sergio Catilina decidió prender fuego a Roma para hacerse con el poder, fue Cicerón quien descubrió su emboscada y acudió al Senado con discursos incriminadores. Algunas de las frases que usó el orador en los 4 discursos contra Catilina aún se usan hoy en día. La exclamación más conocida es «O tempora o mores». ¡Qué tiempos, qué costumbres! El descubrimiento de la emboscada de Catilina le otorgó una gran fama. El orador Cato le llamaba el Pater Patriae, el padre de la patria. Era la primera vez que tales palabras se utilizaban para alabar los esfuerzos por conseguir la paz y no la guerra. Rodeado de tantos halagos, Marco Tulio Cicerón llegó a creerse su singularidad, pero en el año 58 a.C., el orador llegó a comprender que no era capaz de competir con el triunvirato formado por César, Pompeyo y Craso. Cicerón intentó aplicar la pena de muerte a Catilina sin que el acusado fuese antes a juicio. Se le achacó demasiada dureza en la represión de los sublevados y de nuevo fue enviado al exilio. Cicerón intentó buscar apoyo en el Senado. Tras un intento fallido, suplicó el apoyo de la gente del pueblo, de los comunes, pero todo fue en vano. Esta vez el famoso orador, quien había aparecido tantas veces ante el público como fiscal y abogado, consideró que su defensa era imposible y accedió al exilio voluntario. En 1 año y medio Cicerón fue autorizado para volver a Roma. Afirmaba que la vuelta no le parecía solamente como la vuelta de un exilio, sino que le parecía como alcanzar el cielo. Cicerón rondaba ya los 50 cuando decidió dedicarse plenamente a la literatura. Vivió en las afueras de Roma y compuso escritos, teorías sobre el Estado, oratorias y filosofía como De República y de Legibus o de Hortensias. Reflexionando sobre su vida, que había estado llena de altos y bajos, Cicerón afirmó: «Errar está en la naturaleza de las personas, pero solo los necios perseveran en los errores».
En marzo del año 44 a.C., tras la muerte de Cayo Julio César, volvió a la política y se opuso con todas sus fuerzas a su discípulo Marco Antonio, escribiendo contra él sus famosas Filípicas. Cicerón afirmaba que el dictador había muerto, pero que la dictadura seguía viva, y que él mismo, Cicerón, estaba preparado para ofrecer sus servicios por el bien de la República. El orador pensaba que iba a salvar al Estado una vez más. Pero esta vez, los grandes discursos de Cicerón no cambiaron la situación. De hecho, su ataque directo hacia el gobernador, que se fortalecía por momentos, tuvo graves consecuencias. Cicerón fue amenazado con la muerte. Intentando salvar su vida, a los 63 años de edad, Cicerón escapó una vez más de Roma, pero los asesinos enviados por Marco Antonio dieron con él el 7 de diciembre del año 43 a.C. La cabeza de Cicerón se exhibía cerca del estrado donde años atrás el propio orador había pronunciado tantos de sus famosos discursos. Una amplia cantidad de discursos, cartas, así como tratados de retórica, política y filosofía de Cicerón han llegado a nuestros días. Cantidad de generaciones de juristas en tiempos pasados y actuales aún estudian las obras del genuino orador romano del siglo I a.C., que afirmó: Nascuntur poetate, fiunt oratores. Los poetas nacen, los oradores se hacen.